Génesis 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Esta es la continuación de la historia del capítulo 18, donde Dios le revela los planes a Abraham de destruir estas ciudades porque su maldad se había incrementado en extremo. Entonces aquí estos dos ángeles que habían estado con Abraham llegan a Sodoma y vemos que Lot estaba sentado a la puerta. No era un tema casual que se estuviera ahí, sino en aquel tiempo y en aquella cultura, aquel hombre que se sentaba en la puerta de una ciudad era como alguien que tenía una posición relevante, como un funcionario público, alguien que ejercía de alguna manera una posición como de juez. Esto quizá porque era muy rico. Lot era un hombre muy próspero, o por otros temas, pero él tenía una posición en esa ciudad. Dice el versículo 2, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Vemos una actitud similar a Abraham, como eran personas hospitalarias, ¿no? Que es algo que tenemos que aprender a recibir a la gente, a hospedar a la gente, a ser atentos, ¿no? Vemos que existía eso, pero todavía vamos a ver que había algo todavía más profundo, una razón más profunda que hacía a Lot insistirles tanto en que se quedaran en su casa, ¿no? Aparentemente en aquella época no era extraño que los viajeros, los comerciantes, que se quedasen afuera de las ciudades. Pero vamos a ver el versículo 3 que dice: mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Vemos que él porfió con ellos mucho, les insistió mucho, o sea, casi los forzó que se quedaran en su casa, y vemos las atenciones de Lot hacia ellos. Pero antes que se acostasen, aquí vamos a ver por qué tenía tanta preocupación que se quedasen afuera. Dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Ahora ya entendemos por qué Lot insistió tanto que no salieran. Es como en todo el mundo, en todas las ciudades donde vivimos, sabemos que hay rumbos que son muy peligrosos. ¿Y qué es lo primero que le decimos a un visitante? No vayas para esa zona, no te acerques a esa área porque es peligroso. Era algo parecido a lo que Lot intentaba hacer: no te quedes afuera, no se queden afuera, porque él sabía el grado de maldad que había en ese lugar. ¿Y qué pasó? Dice que antes de que se acostasen, la casa de Lot estaba rodeada de hombres. Y dice algo que es impactante: todo el pueblo junto, todo el pueblo junto. Imagínate ese grado de maldad, cómo el pecado se contagia, se extiende, empieza a predominar, empieza a abundar, y todos estaban en el mismo sentir de ir a atacar a esos hombres. Ahora imagínate, viene uno o dos a molestarte, pero ¿qué haces cuando tú eres la minoría? Y la mayoría piensan diferente que tú, la mayoría tienen intención de lastimarte. ¿Qué vas a hacer? No podrías hacer nada. Y dice, desde el más joven hasta el más viejo, ¿no? Sabemos que a veces los niños, los más jovencitos, pues todavía en teoría tendrían que ser un poco más inocentes, pero era tanta la maldad que hasta el que se pensara más chiquito, que todavía no perdió la inocencia, hasta el más joven era parte de esta cosa tan horrible. Y los más ancianos, fíjense, el más anciano que también tenemos en nuestra mente, pues un anciano nos causa ternura, o ya está débil, o no se puede mover, o ya está cansado para andar en esos trotes. No, hasta el más viejo. O sea, era una perversión que
sobrepasaba, no estaba limitada por las edades ni por las condiciones, era algo tremendo. Esto que estamos leyendo era algo tremendo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, no era un conocerle, preséntanos a los varones, queremos ser amables, amigos. No, querían tener relaciones sexuales. Eran los nuevos, ¿no? Ya todos los demás se conocían, eran los nuevos, era la novedad. Queremos acostarnos con ellos. Que realmente era violarlos, ¿no? Porque ni siquiera era con el consentimiento. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, ¿no? Imagínense que se meta esa plaga, podríamos casi llamarla como manada, ¿no? O sea, toda esta cantidad de personas queriendo entrar a tu casa, qué tremendo. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Sí, estamos leyendo bien. Estamos leyendo bien. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Para mí, yo estoy segura que para usted también, leer esto es inaudito. Es increíble. ¿Cómo es posible que este hombre, que aparte la Biblia en el Nuevo Testamento dice que a pesar de su condición era justo, pero era, digamos que era un cristiano mediocre, de esos que andan, que quieren andar a la mejor parte con Dios y parte en el mundo, pero sin embargo tenía temor de Dios? ¿Cómo es posible que este hombre le quisiera entregar a sus hijas a estos hombres, ¿no? No hay palabras. Yo creo que tenemos que entender, nos sorprende, pero tenemos que entender algo. El efecto del pecado, el vivir y el permitir el pecado a nuestro alrededor, el permitir el pecado en nuestra vida, nos quita toda sensibilidad. Nos quita toda sensibilidad. Perdemos la sensibilidad a lo malo. Y eso es lo que le está pasando a nuestra sociedad. Por eso cada vez hay cosas más tremendas y cada vez las vemos bien. Y pensamos que la sociedad de antes, que decía esto no es bueno, esta es una desviación, la criticamos y vemos, no, están mal, eso desiguales, es injusto. Ahora cada vez a lo malo le decimos bueno y cada vez vamos perdiendo la sensibilidad de lo que es bueno y lo que es malo. Y es lo que pasó a Lot. Ya había perdido toda sensibilidad, ¿no? No que viera bueno hacer eso, pero él pensó que era mejor, ¿no? Entonces, realmente, cuando tenemos que escoger entre 2 males o 2 situaciones difíciles, pues vamos a escoger la menos difícil. Pero cuando se trata de escoger un pecado o el otro, no hay que escoger ningún pecado. Ningún pecado es admisible, ningún pecado es permisible, ningún pecado es justificable. Entonces dice el versículo 9, y ellos respondieron: quita allá, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia el varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Bueno, se enojaron tanto que estaban lastimando a Lot. No me quiero ni imaginar, pero aquí dice que le hicieron gran violencia. Si estos varones que eran ángeles no lo sacan y estiran la mano y lo meten, lo matan, ¿sí? Pero lo hubieran matado de una forma que ni quiero imaginar los detalles, ¿no? Pero si estos varones no hubieran sido ángeles, no hubieran podido con esa cantidad de personas. ¿Quién va a poder con esa cantidad de personas? Y es algo como que estamos viviendo en nuestra sociedad. Cada vez hay más violencia, cada vez hay más anarquía, cada vez se juntan más personas hasta por redes sociales para ir a atacar tiendas, para ir a lastimar. ¿Qué puedes hacer tú? O a un guardia, por ejemplo, de una colonia, un guardia de una tienda, ¿qué puede hacer contra una multitud?
ellos pudieron defenderlo porque venían de parte de Dios, porque eran ángeles, no porque Dios los mandó. Dice, y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Tuvieron que dejarlos ciegos. En ese momento todos estos hombres homosexuales que tenían lujuria, que estaban desenfrenados, quedaron ciegos. ¿Te puedes imaginar el momento? Versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. Entonces estos varones, estos ángeles, le dijeron a Lot, tienes más gente, tienes familia, porque vamos a sacarlos de aquí, porque Dios ha determinado destruir esta ciudad. ¿Por qué va a destruir Dios esta ciudad? Porque el clamor contra Dios ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces, Dios es un Dios justo, ¿sí? Dios es un Dios justo, y había un clamor, ¿por qué? Porque creo en este momento que ese clamor era de justos, ¿no? De justos, de santos, de justos que oraban a Dios, porque la ofensa hacia Dios era en extremo grande. Entonces, pero también estaba la oración de Abraham, ¿no? Que pedía misericordia por los justos. En ese caso, aparentemente nada más había uno, que era Lot. Entonces, en ese lugar. Entonces, vemos aquí que Dios, en atención, en respuesta a la oración de su siervo Abraham, manda a estos ángeles a salvar a Lot, a sacarlo, ¿sí? Porque a final de cuentas él era justo y Abraham había intercedido en el capítulo anterior cómo iban a morir los justos con los injustos, y Dios, que es bueno, que es justo, que es misericordioso, mandó a sus ángeles a sacar a Lot, pero la ciudad tenía que ser destruida. ¿Por qué tenía que ser destruida? Porque Dios es un Dios santo y es un Dios justo, y Él aborrece la maldad, y el pecado merece ser castigado. Si Dios no castigara el pecado, entonces Dios no podríamos decir que es justo, ¿no? Entonces, aquí le dice algo importante: ve por tu familia, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios, si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a entender que Dios ya ha destinado este mundo a ser destruido. Este mundo, de acuerdo a la Biblia, está destinado a ser destruido, pero Dios quiere salvar a las almas que habitan en este mundo. Nosotros tenemos que hacer lo que estos ángeles le dijeron a Lot: a ver, tienes familia, ve por la gente para que salgan de este lugar que ya está destinado a la destrucción. Hay mucha gente que quiere cambiar este mundo, que quiere hacer de este mundo mejor, ¿no? Hay gente, ¿no? Como, por ejemplo, el presidente de México, que quiere hacer una cartilla de, no sé, de cambio de mentalidad, tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, para que inculcar los valores y hacer a la gente mejor. No vamos a cambiar este mundo, y no estoy siendo pesimista, es bíblico. Este mundo no va a cambiar, va de mal en peor. ¿Qué tenemos que hacer? Hablarles acerca del plan de Dios a las personas, hablarles de la palabra de Dios, hablarles que Dios tiene un plan y Dios quiere salvar las almas. No tenemos por qué enfrentar la destrucción como la enfrentó Sodoma y Gomorra. Si Dios quiere salvarnos, quiere llevarnos a Él, quiere sacarnos de ese juicio, entonces tenemos que hablarle a la gente, a nuestra familia, empezando por nuestra familia, y alertarlos, decirles lo que la Biblia dice acerca de lo que va a venir a este mundo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Probablemente, ¿verdad?, la forma de vivir de Lot, pues era una forma, era una persona que no vivía realmente lo que predicaba. A veces nos puede pasar así, ¿no?
Decimos una cosa, decimos que creemos algo, pero nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar no es congruente con lo que decimos ser. Entonces la gente nos toma a broma, no nos toma en serio. Cuando queremos decir algo serio, no nos toma en serio. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio invalida nuestras palabras. Y a lo mejor algo así pasó con Lot, que no le tomaron seriedad a lo que dijo. Versículo 15 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los varones, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Fíjense la prisa, ¿no?, de estos ángeles, la diligencia, la prontitud, la prisa, ¿no?, tratando de sacarlos. Levántate, vamos, esto es rápido, ¿sí? Viene el juicio, ya el juicio está aquí. Solamente venimos a salvarte, urge, esto es urgente, corre por tu vida. Pero qué contraste entre la prisa, la urgencia, el sentido de urgencia de los ángeles, en contraste con Lot, que dice deteniéndose él. O sea, él todavía tranquilo. ¿Qué hicieron? Lo jalaron. A veces nosotros no vemos la urgencia de buscar a Dios. Decimos: no, mañana ya me voy a empezar a congregar, no, ya voy a ser más fiel, no, ya voy a ser más constante, mañana empiezo a leer la Biblia, el otro año ya empiezo a ayunar, ya voy a dejar estos pecados. Y no vemos la urgencia. Esto es de vida o muerte. Se trata de nuestra alma, y nuestra alma es eterna. No, nuestra alma no muere. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué va a hacer de nuestra alma si no somos diligentes, si no encontramos el sentido de urgencia a nuestra vida espiritual? Y ellos lo sacaron no según sus obras, no porque Lot lo mereciera, sino según la misericordia de Dios. Según la misericordia. Hacer misericordia con alguien es otorgarle algo que no merece. Pero tú, en tu misericordia, en tu generosidad, se lo das. Y esto fue lo que Dios hizo para Lot. Y es lo mismo que Dios ofrece a todo hombre y a toda mujer. Misericordia. Él quiere salvar. 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Fíjense, qué instrucción tan tremenda, que también es para nosotros. Cuando lo llevaron fuera: escapa por tu vida, escapa por tu vida, escapa por tu vida. Y es lo que tenemos que hacer: escapa por tu vida, sal fuera de esa vida de Sodoma y Gomorra, de esa vida pecaminosa, de esa vida indiferente a Dios. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esos pecados. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Esta llanura, si ustedes lo recuerdan, estamos ahorita en el versículo 19, 17, pero si lo recuerdan, en el capítulo 13, dice, cuando esto es tiempo atrás, cuando Lot y Abraham se separan, porque no había espacio para los ganados, y Lot se sentía incómodo, ¿verdad? Se sentía incómodo porque él quería que sus ganados se pudieran alimentar, y él quería crecer y seguir prosperando, y hubo una separación. Y aquí el versículo 10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro.
Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí vemos que esa ocasión en que se separaron y que Abraham le dijo a Lot tan cortésmente, escoge tú. A pesar que Abraham realmente era el que tenía la bendición de Dios, era el elegido de Dios, Lot se beneficiaba de estar pegado a Abraham. A pesar de eso, Abraham fue tan cortés, tan generoso, tan prudente, que le dijo, escoge tú. Y alzó Lot, o sea, Lot alzó su mirada, vio que toda la llanura del Jordán era de riego, como huerto de Jehová. Vio que, wow, aquí va a haber prosperidad, aquí puedo crecer, me puedo enriquecer, mis ganados van a estar bien, esta tierra me gusta. Vio que había prosperidad, que había futuro, y lo escogió. Y así se veía, pero antes, fíjense, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Y así dice que él lo escogió casi para sí toda la llanura del Jordán y fue poniendo sus tiendas, dice aquí, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Otra tienda, bueno, sabía que en Sodoma había maldad, sabía que Sodoma no había pecado, pero el ensancharse, el seguir creciendo, el seguir prosperando era más importante para Lot, y poco a poquito llegó hasta Sodoma, donde la maldad era grande. Esto es en Génesis 13, volvemos al 19, que es donde estamos. Estamos en el 19, y entonces, aquí en el 19, a ver, ya me regresé en el versículo 19, donde estamos leyendo. Dice, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares, versículo 17, en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en esta llanura, escapa al monte, no sea que, no veas atrás, no mires atrás. ¿Por qué? Porque de alguna forma, imagínate dejar tu casa, dejar, digamos, entre comillas, tu vida, la vida a la que estás acostumbrado, tus pertenencias que te han costado años lograrlas, y lo único que podían sacar era su alma, que eso es lo importante, es lo único que nos vamos a llevar, todo lo demás se va a quedar como quiera. Entonces le dice, no, la instrucción era clara, no mires atrás, nada de eso importa, nada de eso tiene valor, todo eso va a ser destruido, corre hacia adelante, ve al monte, ve hacia Dios, ve y ponte a salvo, corre por tu vida. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya, no sea ella pequeña, y salvaré mi vida. Imagínense qué imprudente este hombre, ¿no? Nos habla mucho de lo afectado que estaba su carácter, de lo afectado que estaba su corazón delante de Dios. ¿Cómo es posible si Dios te está salvando y te está diciendo a dónde ir y tú piensas que no vas a estar a salvo? O sea, qué tremendo. No vas a estar mejor en el lugar que tú escojas, vas a estar mejor en el lugar que Dios escoja. Pero a veces queremos el camino fácil. A lo mejor amaba tanto la vida urbana, porque estas ciudades de Sodoma y Gomorra eran prósperas, eran cómodas, eran urbes tremendamente ricas, ¿no? La vida de la metrópoli, ya se había acostumbrado a eso. Y él todavía, viendo la situación, lo crítico que era, todavía escoge él a dónde ir y no donde Dios le dice, pensando que iba a estar mejor. Y a veces nos pasa eso. Dios nos dice, vete para allá, y nosotros, no, es que yo creo que estoy mejor aquí. Yo creo que voy a estar más tranquilo. O sea, sabemos, somos más sabios que Dios. ¿Somos acaso más sabios que Dios? Qué tremendo. Dice versículo 21, y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí.
Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Hasta eso Dios le concedió, pero a veces Dios nos concede algo en su voluntad permisiva, no perfecta. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Pasó algo tremendo, nunca antes visto, algo sin precedente. Imagínense una lluvia de azufre, una lluvia de fuego de parte de Jehová desde los cielos. Qué tremendo, ¿no? Qué velocidad, qué fuerza tan destructiva. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot desobedeció la instrucción, les dijo que no miraran atrás, ¿se acuerdan? Entonces la mujer de Lot, que no sabemos cómo se llama, pero lo único que recordamos es que se momificó, por decirlo, se petrificó, se hizo una piedra, dice. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Por qué la mujer desobedeció si ya estaba saliendo, ya estaba en camino a la salvación, ¿no? Por llamarlo de a ponerse a salvo. ¿Por qué volvió atrás? Porque su corazón seguía en Sodoma, amaba Sodoma, ahí tenía su placer, ahí estaba su corazón, ahí estaban sus ojos. En lugar de estar viendo hacia la salvación, hacia su esposo, hacia sus hijas, hacia un nuevo comienzo, hacia agradecida el camino que estaba haciendo Dios, su corazón amaba esa ciudad, amaba su vida, amaba sus riquezas, amaba esa posición que tenía su esposo allí, ¿no? Que de nada le sirvió a final de cuentas, porque la posición que tenía ni le sirvió lo que estaban atacando. Y la mujer se quedó así. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de que los hijos de Dios somos la sal de la tierra, porque la sal sazona, la sal da sabor a la vida que es Cristo en nosotros, pero la sal también preserva de que las cosas se echen a perder. Pero también la Biblia dice que si la sal ya no sirve, si la sal pierde su efecto, entonces tiene que ser pisada porque no sirve para nada. Entonces esta mujer, ¿verdad?, se convirtió en estatua de sal, pero una sal que ya no servía. Ella no usó su influencia para llevar a su familia, a sus hijas a una mejor vida. Perdió todo poder, perdió toda influencia, perdió toda eficacia. Era un bulto de sal que ya no sazonaba, ni ayudaba, ni servía para nada. En eso se convirtió esa mujer. Pero fíjense, estas ciudades de Sodoma y cómo esta mujer se hizo sal. Hay un lugar en el mundo que es único. Y ese lugar en el mundo se le llama el Mar Muerto o el Mar Salado. ¿Por qué? Porque ese mar se le llama Mar Muerto porque no hay vida. ¿Y por qué no hay vida? Porque está lleno de sal, está lleno de minerales. Es tanto lo que hay que es imposible que exista la vida en ese lugar. Y ese lugar tiene otra característica, que es el lugar más bajo del mundo a nivel del mar. Es el lugar más bajo de todo el globo terráqueo, el Mar Muerto. Y miren cómo la arqueología de alguna manera confirma los relatos bíblicos, porque dice que aquí Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego, ¿no? Y que esta mujer quedó hecha estatua de sal, ¿sí? Parte de todo este juicio milagroso, extraordinario, inexplicable que Dios mandó, vemos estos elementos. Vamos, por ejemplo, a ver vamos a ver aquí a Google Earth. Si ponemos este lugar, el Tal el Hammam, Sodom, fíjense cómo se llama ahorita, Tal el Hammam, Sodom. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Fíjense cómo se ve ahorita. Acabamos de leer en Génesis 13 que antes de Sodoma y Gomorra fueran destruidos era una llanura próspera, era tan bonito, tan hermoso,
era como huerto de riego que Lot dijo, yo quiero este lugar, y miren ahora cómo está ese lugar. Y ese lugar está a metros del Mar Muerto, es la misma área, fíjense aquí. Fíjense aquí, este es Tal el Hamán Sodom, y esto es el Mar Muerto, el mar salado. Aquí dice Dead Sea. Todo esto está lleno de sal. ¿Cómo se quedó esa mujer como estatua de sal? Bueno, toda esta área por mucho tiempo estuvo desértica, ¿sí? Estuvo desértica, no era para nada ese huerto de hierro. ¿Por qué? Hasta la fecha está desértica, hasta la fecha tenemos el Mar Muerto o el mar salado donde no hay vida. Y en este lugar, Tal el Hamán Sodom, se han descubierto restos de cenizas. De hecho, hay artículos, si ustedes buscan, por ejemplo, aquí el BBC, a ver si lo puedo abrir, dice el meteorito que devastó una ciudad y pudo haber inspirado la leyenda, dicen la leyenda, ¿no? Porque siempre quieren no creer en la palabra de Dios, cuando la Biblia tiene el registro más preciso, histórico y geográfico de todos los acontecimientos más relevantes de la historia mundial. Pero sin embargo aquí viene lo que se ha descubierto a través de de la arqueología. Se dice, la explosión que se considera que hubo ahí fue 1000 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima. ¿Por qué? Porque saben y calculan esto porque han encontrado enterrado que había una ciudad antes y encontraron cosas derretidas, cenizas. Ustedes pueden leer con calma todo esto que viene, toda esta información que viene aquí, sí, que pudo haber una tormenta de fuego o algo, porque las excavaciones, dice hace años cuando los arqueólogos observaron las excavaciones de la ciudad en ruinas, pudieron ver un manto oscuro y desordenado de aproximadamente 1.5 metros de espesor de carbón, ceniza y adobe y cerámica derretida. Era obvio que una inmensa tormenta de fuego había destruido esa ciudad hacía mucho tiempo. Esta banda oscura pasó a llamarse la capa de destrucción. Fíjense cómo está esto. Está otra aquí, muchos artículos pueden buscar ustedes, hayan evidencias de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este arqueólogo Steve Collins ha dado varias entrevistas acerca de toda la información que coincide con la historia de la Biblia. Aquí está otro en 20 minutos. Un meteorito, ellos dicen, un meteorito arrasó hace miles de años con Tal el Hamán, identificada como la bíblica Sodoma. Imagínense cómo la Biblia es verdad. Y eso tiene poco, y dicen, esto aquí tuvo que haber sido Sodoma, porque aquí los restos que encontramos nos hablan que había ciudades prósperas, pero que algo tremendo, o sea, peor que una bomba atómica, algo que tiene que ver con fuego cayó y destruyó esta ciudad y cambió completamente el ambiente y el ámbito de esa ciudad. Y lo vemos en la Biblia, cómo era esa ciudad antes, y que eran ciudades muy grandes, eran urbes grandes porque eran llanuras como huerto de riego, las condiciones hacían que fueran lugares de mucha prosperidad, y acabó con eso, y hoy tenemos un mar muerto donde no puede haber vida y donde ya se han encontrado restos de cenizas, donde muchos de esas cenizas eran huesos que se pulverizaron porque estamos hablando de que se calcula que los grados eran más de 1500 grados de calor que destruyeron esa ciudad. ¿Cómo vemos la palabra de Dios? Que no es un cuento de hadas, no es un cuento que alguien inventó. La misma arqueología puede y respalda, la verdadera arqueología, las historias que están en esta palabra, en esta Biblia. Dice: subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra
de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Fíjense cómo se ve lo que había pasado en esta ciudad. Y Abraham subió, dice, por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, o sea, donde se puso a orar, donde estuvo hincado delante de Dios, donde levantó su súplica, volvió a ir para ver qué había pasado. Y nosotros tenemos que tener esa fe de Abraham. Oramos y tenemos que buscar la respuesta, ver qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios va a hacer, porque Dios oye las oraciones de sus hijos. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios respondió la oración de Abraham, Dios responde las oraciones. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Fíjense, un hombre que se peleaba o que no quería, se incomodaba porque no cabían sus ganados, y se acuerdan que los pastores de él se peleaban con los pastores de Abraham y se sentía incómodo porque se codeaba ahí con Abraham, se daba de codazos, yo quiero más espacio y yo quiero esa llanura y yo quiero extenderme, ¿verdad? Quiero más espacio. Ahora, ¿dónde terminó? Dice que había subido a Zoar, él quiso irse a Zoar, Dios le había dicho que se fuera al monte, pero él quiso irse a Zoar, pero dice que tuvo miedo de quedarse en Zoar. ¿Quién sabe si había ahí gente que también, la gente que estaba en Zoar, porque Zoar, lo que vimos es que también estaba destinada a ser destruida. No se destruyó, lo acabamos de leer, porque él pidió vivir allí, entonces evitaron destruir esa ciudad, pero estaba una ciudad llena de maldad ahí, y tuvo miedo y mejor se fue a meter una cueva. Imagínense, el que quería el espacio tan grande ahora habitaba en una cueva. Las consecuencias de estar buscando nuestra propia comodidad, nuestra prosperidad, nuestro apego al mundo. ¿Cómo terminó este hombre? Dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Vendemos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Imagínense, hubo un incesto. Las hijas de Lot vivían en un lugar, en un ambiente, crecieron en un ambiente, aunque tenían un padre justo, crecieron en un ambiente pecaminoso en extremo, donde las costumbres eran totalmente sin temor a Dios, donde las costumbres y el placer sexual y el placer en todos los sentidos era lo más importante, era bien visto por la sociedad, y eso influenció su mentalidad. Nosotros nos podemos impresionar, pero la realidad es de que todos somos afectados por el medio ambiente, somos bombardeados por el medio de los medios de comunicación. Por eso es tan importante meternos en una relación con Dios, por eso es tan importante organizar nuestras prioridades, porque nos cegamos, llega un punto en el que no nos damos cuenta que también estamos contaminados, no nos podemos dar cuenta que ya hemos sido influenciados, y estas mujeres fueron tremendamente influenciadas y cayeron en eso. Ahora imagínense, Lot vivía en Sodoma y Gomorra, en un lugar perverso con homosexuales, donde cada vez se multiplicaban y cada vez eran más los homosexuales, y él se conservó, digamos, limpio de pecado inmoral, según entendemos o no se nos indica, y ahora que estaba lejos de esa perversión, que ya se habían sido destruidas esas ciudades, cayó en incesto, aunque haya sido inconscientemente, porque tenía una vida descuidada. Se tomó, no, pues no le veo nada de malo tomar, se embriagó, una cosa llevó a otra, porque así caemos en pecado. Son pequeñas malas decisiones, son pequeñas cosas, no le veo nada de malo.
hoy no voy a la congregación. No le veo nada malo, hoy me tomo una copita. Hoy no le veo nada mal, hoy hago esto. Y nos vamos permitiendo hasta que no nos damos cuenta y caemos en cosas tremendas. Nunca podemos decir que mientras vivamos en este mundo lleno de pecado, no podemos decir que ya la hicimos. Por eso la Biblia dice que oremos para que no caigamos en tentación. No podemos estar ciertos hasta que estemos con Dios, porque en cualquier momento, si nos confiamos, podemos caer. Y miren las consecuencias, qué triste historia. Y la madre de estas jovencitas, en lugar de ver hacia adelante, de ver hacia sus hijas, en ser esa sal para sus hijas que les da sabor, que las guía, que las preserva de mal, terminó siendo una estatua, que es una estatua, es algo que no puede hacer nada, que no tiene movimiento. No sirvió más para nada y sus hijas en esta situación. Y dice que, y dio a luz, dice, la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy, y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces imagínense, dieron a luz y no quedó ahí el problema, la consecuencia. Estos hijos procrearon naciones y esas naciones fueron estorbo, fueron enemigos del pueblo, de la nación de Israel, del pueblo de Dios en el futuro, aparte de que eran idólatras y los amonitas adoraban al dios Moloc y sacrificaban a sus hijos, los mataban para el dios Moloc. Eran naciones totalmente paganas, difíciles, conflictivas. Todo esto, todo lo que atrajo la decisión de Lot, y todo empezó por querer tener más cosas, tener más espacio, tener más prosperidad, y hasta qué extremo de consecuencias llegó. Y cómo estas ciudades de Sodoma y Gomorra hoy, en nuestros días, en este siglo, en este día, está el Mar Muerto recordándonos los juicios de Dios, que Dios es un Dios santo. La palabra Sodoma hasta nuestros días, sodomita, es un equivalente a alguien que es homosexual. Y en nuestros días, donde hoy es visto bien que la gente sea homosexual, que sea lesbiana, que sea lo que sea, donde hoy en nuestros días a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo, recordamos que Dios es un Dios santo. Ahora bien, no es pecado el ser tentado. Puede uno tener una inclinación al mismo sexo, así como hay gente que tiene la inclinación a mentir, como hay gente que tiene la inclinación a ser flojo, como hay gente que tiene la inclinación a ser chismoso. Tener la tentación, tener la inclinación hacia algo malo no es pecado, pero pecado es rendirse a la tentación. Eso sí es desagradable a Dios. Tenemos que luchar contra todo instinto perverso, contra todo deseo perverso que ataque nuestro corazón. Dios puede salvar cualquier pecador si ese pecador entrega su vida a Dios. Sea homosexual, sea homicida, sea ladrón, lo que sea. Dios tiene y quiere salvar cuando hay un arrepentimiento verdadero. Y nada más quiero comentar cómo esta ciudad dice en Judas, ¿sí? Para ver un poquito, creo que es importante ver qué dice Dios de esto del homosexualismo. Judas 7, de los pecados que llevaron a esa destrucción, porque creo que es algo que podemos aprender. Aquí Judas 7 menciona como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Para aquellos que no quieren la salvación en Cristo Jesús, que no quieren entregar su vida a Cristo para que sea su poder que nos cambie, nos recuerda, si el Mar Muerto es el lugar tan increíble, tan único en el mundo, nos recuerda el juicio de fuego que sufrieron. Dice, porque habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo. Nos recuerda lo que le espera. El fuego eterno es lo que espera a aquellos que no quieran entregar su vida a Dios.
y vemos que en la Biblia se tipifica como vicios contra naturaleza porque no es natural, tan es así que no pueden procrear, es contra naturaleza. Pero también es importante ver cómo que no nada más eran estos pecados, sino más bien empezaron con otros pecados que los llevaron cada vez a mayor maldad. Vamos por último a Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, porque decimos, ¿por qué Dios destruyó tan terriblemente? Dice, esta ciudad, bueno, aquí vamos a ver, no nada más fueron por pecados de homosexualidad, pecados contra naturaleza, sino dice que había soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Los pecados no empiezan tan grotescos como se había convertido en Sodoma, ¿sí? ¿Cómo empezó? Con soberbia. El querer sentirse autosuficiente, el querer sentir que no necesitas a Dios, que como tú manejas tu vida, tú crees que es bueno, tú crees que es agradable. La soberbia, la saciedad de pan, la abundancia de ociosidad. Y hoy en nuestro tiempo hay mucha ociosidad. Lo único que queremos es entretenernos en las redes sociales, viendo películas, viendo series, saliendo de viaje. El no hacer nada, el estar divertidos, distraídos. ¿Sí? Todos esos son actitudes, comportamientos que poco a poco fueron llevando a más pecado, a más pudrición del corazón. Dice: y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso. Eran indiferentes al necesitado. Todo era para ellos, todo es para mí, que yo esté cómodo, que yo tenga, y no comparto con nadie, no me sacrifico por nadie, no me importa cómo estén los demás. Si me llegara a sobrar, pues a lo mejor les doy, pero yo quiero mis cosas, quiero mi ropa, quiero mi carro nuevo, quiero esto y solo yo, y viendo necesidad afuera, no se compadecían de nadie, y poco a poco se fueron corrompiendo sus corazones. El pecado fue entrando, fue reinando, y llegaron a ser esos hombres que desde el más chico hasta el más grande querían violar a estos visitantes. Ya no tenían pudor, ya no tenían vergüenza, ni el castigo de la ceguera los paraba, porque su maldad era en extremo. Ya habían perdido toda conciencia, se había cauterizado, y esa es la sociedad a la que estamos llegando, en extremo, pervertida el día de hoy, y que no lo quieren reconocer, y que la gente lo ve como algo bueno. Que nos quede en nuestro recuerdo esta historia el día de hoy.